Bueno, en este video vamos a hablar sobre la cavidad abdominal y los órganos que lo integran en sí. Vamos a hablar y podemos hablar específicamente del estómago. En esta oportunidad vamos a ver ahí los órganos que corresponden, ¿no?, a la cavidad abdominal. Como podemos ver ahí al intestino grueso, al intestino delgado, como tal. Ahí se ve el intestino delgado, sus tres porciones, que son el duodeno, el yeyuno y el ilio. También vamos a ver algunos órganos que corresponden a la cavidad torácica. Podemos ver el corazón, a los pulmones, pulmón derecho con sus 3 lóbulos, el pulmón izquierdo con sus 2 lóbulos. También podemos ver al hígado ahí. Y como mencionaba, se puede ver también los riñones. Ahí se ve un riñón con sus glándulas suprarrenales. Y también podemos apreciar al vaso, el cual se encuentra. Y también vemos algunas arterias que irrigan a la cavidad en sí y a los órganos. Y bueno, seguimos, que también se puede ahí apreciar a la aorta, que se va a bifurcar desde la lumbar 3 más o menos. Es una de las más importantes, por así decirlo, de la cavidad abdominal. Ahí podemos también ver al intestino grueso, cual va a presentar un colon ascendente, un colon transverso, un colon descendente y un colon sigmoideo. Y bueno, también podemos ver ramas que vienen del tronco celíaco. No se puede apreciar mucho en esta parte. Y bueno, como tal, vamos a hablar del estómago. El estómago se encarga de recibir el bolo alimenticio del esófago. Este se va a encontrar intermedio entre el esófago y el duodeno. Ahí podemos apreciar el estómago. Podemos ver su curvatura mayor, como también su curvatura menor. Bueno, este va a medir a 25 centímetros de largo aproximadamente y va a medir de 10 a 12 de ancho. El estómago va a presentar 2 caras, una cara anterior y una cara posterior. Estas caras están separadas una de la otra por los bordes o curvaturas del estómago, la cual ya había mencionado, que son las curvaturas mayor y menor. Existe un borde derecho, o también llamado curvatura menor, un borde izquierdo, o también llamado curvatura mayor, ¿no? También existen orificios. El estómago comunica superiormente con el esófago por medio de un orificio. Este orificio es llamado orificio esofágico. E inferiormente, este se va a comunicar con el duodeno, que viene a ser parte del intestino delgado, como lo había mencionado anteriormente, por medio del orificio duodenal. Vamos a explicar un poco sobre la curvatura menor. La curvatura menor se une con el hígado por medio del aumento menor, que es uno de los epiplones, ¿no?, también llamado epiplón menor. Bueno, ahora vamos a seguir explicando un poco más sobre la curvatura mayor. Esta va a estar unida superior con el diafragma por medio de un ligamento, el ligamento gastrofrénico. Inferiormente con el ilio del vaso, por medio de un ligamento también que se llama el ligamento gastroesplénico,
que contiene la arteria gastromental izquierda. Bueno, ahora vamos a hablar sobre algunas relaciones que tiene el estómago. Sobre las relaciones que tiene en su cara anterior. En su cara anterior va a presentar dos partes, que es una la infratorácica y otra la abdominal. Entonces, la cara anterior del estómago está relacionada con la pared torácica por medio del diafragma y de los órganos situados superior e inferior a este. Superiormente podemos decir que se relaciona con el corazón, el pericardio, el pulmón, la pleura. E inferiormente solo se encuentra relacionado con el hígado, el lóbulo izquierdo del hígado y el ligamento triangular izquierdo. Están entre el diafragma y la cara anterior del estómago. También inferiormente y a la izquierda se relaciona con el vaso, por así decirlo. En su cara posterior se va a relacionar inferiormente el estómago con la bolsa omental. Por medio de esta bolsa, de superior a inferior, con la glándula suprarrenal, el vaso, el páncreas y con el mesocolon transverso y el colon transverso, que separan al estómago de la flexura duodeno y ayunal y de las asas del intestino delgado. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el píloro. Bueno, el estómago presenta 4 partes, que sería el fondus, cuerpo, píloro y cardias, por así. Vamos a hablar sobre el píloro. El píloro está situado en la línea media a la derecha, a la altura de la primera vértebra lumbar. La pared del estómago compone de 4 capas, que son una capa mucosa, una capa submucosa, una capa muscular y una capa serosa. Vamos a hablar también sobre el cardias. El cardias presenta los nervios vago y peritoneo. Este está situado a 2 centímetros a la izquierda de la línea media. Va a corresponder posteriormente a la derecha con la aorta. Algunas arterias que podemos mencionar es las arterias del estómago proceden de las 3 ramas del tronco celíaco. Primero la arteria gástrica izquierda, que se divide en 2 ramas terminales que van a descender a lo largo de las de la curvatura menor. Y esta se va a anastomosar con las ramas de la arteria gástrica derecha, que es rama de la arteria hepática común. Bueno, vamos a hablar también sobre una correlación clínica sobre el estómago. Vamos a mencionar al espasmo pilórico. ¿Qué es el espasmo pilórico? Se caracteriza en sí por una incapacidad de las fibras del músculo liso que rodean al conducto pilórico para relajarse normalmente. A consecuencia sería que el alimento no va a pasar con facilidad desde el estómago hacia el duodeno, que como ya había mencionado es parte del intestino delgado, se va a comunicar. Y el estómago en sí se va a llenar en exceso, porque al no pasar con facilidad el alimento, se va a empezar a llenar, lo que habitualmente va a provocar malestar y vómito. Y bueno, la contracción espasmódica del píloro se produce en ocasiones en los lactantes. Normalmente entre los 2 y los 12 meses de edad. También podemos ver otras correlaciones clínicas que serían como el desplazamiento del estómago,
la estenosis hipertrófica congénita del píloro,